En el corazón del Mediterráneo oriental yace una isla de belleza legendaria. Destaca por sus playas, clima, comida, paisajes. Pero, ¿a que nadie te había contado su historia? Un cruce de caminos donde los imperios han chocado y civilizaciones han dejado una huella imborrable. Este es Chipre, la isla de Afrodita, un tesoro arqueológico que cuenta una historia de más de 10 milenios. Estamos en Choirokoitia, un poblado neolítico que, como podéis ver, parcialmente está reconstruido, que fue fundado en el 7000 a.C. hasta el 4000, básicamente 3000 años que estuvo poblado, y tuvo entre 300 y 600 personas y tenía un área de 3 hectáreas. Que no me graben más en mi casa, macho, aparta ya. Como podéis ver, las casas son circulares y aquí se encuentran las primeras evidencias de la domesticación del gato fuera de África, hace 9000 años. Choirokoitia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los más importantes del Mediterráneo oriental. Aquí, una sociedad organizada y compleja construyó estas características viviendas circulares de piedra, agrupadas y protegidas por imponentes murallas. Los primeros chipriotas establecieron aquí algunas de las comunidades más antiguas del mundo. Avanzamos unos milenios hasta la edad del cobre o calcolítico. Estamos en una reconstrucción de un poblado prehistórico de los calcolíticos. Aquí las excavaciones han revelado una fascinante cultura que floreció entre el 3900 y el 2500 a.C. Se han reconstruido varias de estas casas usando los mismos materiales y técnicas de la época, permitiéndonos entrar literalmente en su mundo. En Lempa se han encontrado numerosas figurillas cruciformes de piedra, posiblemente ídolos de la fertilidad, que nos conectan con las creencias espirituales de estos primeros habitantes. Estamos en Akrotiri y Dekelia. Esto va a ser una base militar de ultramar de Reino Unido, ¿de acuerdo? Y ya está. Estamos en el templo de Apolo y Lates, que es el culto a Apolo de los bosques. Este templo, como podéis ver, solo queda la puntita. Fue un culto que estuvo más de 1000 años en 4 periodos: el arcaico, el clásico, el helenístico y el romano. Lo que queda ahora en pie fue una reconstrucción de 1980 por una empresa privada. Y estos son los baños, que estaba dividido en 4 temperaturas: fría, un poquito calentita, un poco más caliente y más caliente, que se llaman frigidarium, tepidarium, sudatorium y caldarium. Chipre, rica en cobre y en una posición estratégica, pronto se convirtió en un punto clave para las grandes potencias de la antigüedad. Griegos, asirios, egipcios y persas dejaron su marca, pero fue bajo la influencia griega y más tarde romana cuando se erigieron algunos de los monumentos más espectaculares de la isla. El dios del bosque y protector de la antigua ciudad-reino de Curio. Este fue uno de los centros religiosos más importantes de Chipre, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Lo que vemos hoy son principalmente las restauraciones romanas del siglo I. Aquí los peregrinos venían a rendir culto, los atletas entrenaban en la palestra y los fieles dejaban ofrendas. No muy lejos, en Pafos, nos espera la tumba de los reyes. Seguimos en Chipre y estamos en Pafos, en la tumba de los reyes. Esto no es una tumba, ¿vale? Aunque se llama así, era porque los turistas básicamente dijeron: ¡qué épico! ¡Qué locura! Son tumbas de reyes, pero es mentira. Son tumbas de gente de alto nivel, romana y griega de la época del siglo antes de Cristo. Así que ahora vamos a ver un par de tumbas, ¿de acuerdo? Si te preguntas por qué se llama Tumba de los Reyes aunque no había ningún rey, es debido a que al ser descubiertas y ser tan grandes y épicas, se pensó que era de algún tipo de rey. Bueno, como podemos ver, esta es la tumba 2, que era de una familia poderosa griega de la época. Que bueno, se supone que todo esto estaba conectado hasta allá atrás. Bajando el dromos, que es este de aquí, está el nicho de la familia helénica, que tenemos justo bajando. Estamos en las tumbas aún, pero justo aquí encima tenemos el Dimitro II, pues como veis está en medio del mar y llevan callado ahí desde 1998, que se construyó en el 64 y era alemán. Iba desde Grecia hasta Siria, por mareas tuvo que venir hasta aquí y en marzo de 23 del 98 se acercó 500 metros y se quedó encallado. Estamos en la tumba 3, estamos en el atrio, como veis hecho de columnas bien épicas. Algunas imitan las casas de los vivos, con patios peristilados y columnas dóricas. Esto es el atrio, que tiene las 12 columnas, que no son tan redondas como las otras. Y básicamente está en buen estado porque en 1500 se utilizó como vivienda, que se puede demostrar porque había un horno de alfarería en el centro. Obviamente estas tumbas eran griegas y estaban hechas en el orden dórico. Básicamente la arquitectura era dórica. Estamos en la tumba 7, en el atrio, esta vez también. Como veis también está un poco más destruido, pero este tiene una novedad y es que tiene un pozo de ritual en esa esquina, por aquí. También se le conoce como iglesia vieja y aquí tenemos el pozo de ritual. Nuestra siguiente parada es el castillo de Colossi. Esta fortaleza del siglo XV es un ejemplo perfecto de la arquitectura militar de la época.
Desde aquí no solo controlaban militarmente la zona, sino que también gestionaban la producción de azúcar de la caña local y, lo más famoso, el vino Comandaria, uno de los vinos más antiguos del mundo. En el puerto de Pafos, vigilando la entrada, se encuentra el castillo. Aunque en su origen es un fuerte bizantino, fue reconstruido por los Lusignan en el siglo XIII, desmantelado por los venecianos para que no cayera en manos otomanas y finalmente reconstruido por estos últimos en el siglo XVI. Se ha utilizado como fuerte, prisión y hasta almacén de sal. En 1878, cuando conquistaron la isla, los británicos básicamente quitaron los cañones. Por eso ahora mismo no hay ninguno. A finales del siglo XV, la República de Venecia tomó el control de Chipre, que para protegerse del Imperio Otomano construyeron la imponente fortaleza en Nicosia. Tenemos aquí la puerta de Pafos, que es de las murallas venecianas, que como veis, ahí al fondo aún hay muros y cosas de la guerra. Ese muro de ahí básicamente es lo que separa el norte con el sur. Y ahí se puede ver pues la muralla y todas las protecciones de la época, Que hoy en día aún sigue en pie. La puerta de Pafos es una de las 3 entradas de la capital, nombrada así porque daba el camino principal a Pafos. Tiempo después, los británicos modificaron la entrada para facilitar el tráfico. En el siglo XX, después del dominio otomano y el periodo colonial británico, finalmente Chipre se independizó en 1960, donde vamos a las montañas de Trodos en el santuario de Throni, donde el primer presidente de Chipre, el arzobispo Makarios III, descansa en paz. Hemos cruzado básicamente un poquito al lado y tenemos aquí literalmente la tumba de verdad, porque el otro era el santuario. Murió en 1977. Antes en el vídeo hemos visto el barco Dimitrio II, aunque no fue el único. En 2011, otra tormenta trajo a la costa el barco Edro III. Este carguero con bandera de Sierra León se dirigía desde Limassol hasta Rodas, cuando perdió el control y quedó estancado en la costa de Chipre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.